clase de hoy trata sobre la República Parlamentaria, periodo histórico que va desde 1891 a 1925, pero también denominado parlamentarismo a la chilena. Una de las frases que describe muy bien lo que está pasando dentro de la época es la frase del presidente Ramón Barros Luco. No hay sino dos clases de problemas, los que se resuelven solos y los que no tienen solución. En clase tuvimos la oportunidad de poder analizar esta frase que tiene relación con la actitud de la oligarquía frente a los problemas que existían en Chile. ¿Ya? Entonces es importante establecer esa relación. Evidentemente el régimen parlamentario va a ser un régimen oligárquico que no le va a dar tanta importancia o ninguna a los problemas sociales dentro de esta época. Vamos a definir al parlamentarismo como el proceso histórico que se desarrolla entre 1891 a 1925, en la cual el poder legislativo tenía supremacía de poder sobre el ejecutivo. Nosotros ya vimos la parte previa, que fue la República Liberal, en el cual paulatinamente se van desbalanceando los poderes y van a culminar con la Guerra Civil de 1891. El hecho histórico que marca el inicio es la Guerra Civil y la que le marca término es la promulgación de la Constitución de 1925. Cabe destacar que durante esta época la Constitución vigente es la de 1833 con sus respectivas modificaciones. Al principio dije que se llamaba parlamentarismo a la chilena debido a que este régimen de gobierno no nace en Chile, sino que nace en Inglaterra, el cual modelo que se va a expandir a otras regiones europeas y también en nuestro país. Hay que pensar que la influencia británica durante el siglo XIX va a ser importante y determinante para la implementación de este modelo. Sin embargo, si bien tienen características en común, también tienen características que los diferencian uno del otro, que vamos a ver al final de esta presentación. Se sostiene que el régimen parlamentario es un régimen oligárquico principalmente porque el poder político y económico residía en una clase política. Esta clase política se denomina oligarquía, que está conformada por la aristocracia de muchos años en nuestro país y una resurgente nueva clase social que va a ser la burguesía, que va a permitir el ascenso social por medio del dinero. Estas dos clases sociales van a conformar la oligarquía, que tiene como significado el poder en manos de unos pocos. Y esta oligarquía va a ser la que va a participar en política, por ende van a tener el control total. Eh, esta oligarquía además, como tenía preponderancia o mayor participación en la política chilena, van a crear todo un marco legislativo tendiente a beneficiar sus propios intereses. Por lo cual otra parte de la población, generalmente la clase media y las clases bajas, no van a ser beneficiadas por este régimen oligárquico. Una de las características principales de la República Parlamentaria es la poca trascendencia que existe de los presidentes de la República. Sin embargo, hay que mencionar que hay ciertos presidentes que van a marcar esta época más que por sus obras civiles, sino por sucesos históricos violentos, como por ejemplo las matanzas, en el caso por ejemplo de Pedro Montt, o la represión a los movimientos sociales eh, que están naciendo durante esta época. Otro presidente que eh, va a tener bastante en nuestro análisis va a ser el presidente Arturo Alessandri, que va a generar una ruptura, un personaje bastante controversial, pero que es materia de otra unidad. ¿Cómo llegamos al parlamentarismo? Esto es clave.
a través de un sinnúmero de modificaciones constitucionales a el cuerpo legislativo de 1833 que le quitaban atribuciones al poder ejecutivo, favoreciendo al poder legislativo. Evidentemente, la fase más presidencialista va a ser la República Conservadora del 31 al 61, en el cual la constitución, que nace como una constitución presidencialista de un ejecutivo fuerte, va a ir disminuyendo su poder a través de las diferentes reformas constitucionales en los gobiernos liberales. Estas reformas son las que provocaron el traspaso de un régimen a otro. Por ejemplo, la prohibición de la reelección presidencial, como por ejemplo se le permite al Congreso sesionar extraordinariamente para votar determinadas leyes, y una de las más importantes es la modificación del veto presidencial, que antes de esta reforma va a ser un veto total y ahora solamente va a ser parcial. Y otra que después vamos a analizar un poco más en profundidad es la ley de comuna autónoma, que tiene por objeto entregar autonomía a los municipios, pero los grandes beneficiados van a ser la aristocracia chilena como clase política. Otro aspecto importante analizar es la economía durante la época, que evidentemente nosotros ya sabemos que dependía de la producción salitrera. Victoria, que nos trajo la guerra del salitre o guerra del Pacífico, desde 1879 a 1883, y que va a permitir que nuestra economía florezca y aumenten nuestros arcas fiscales. Alguna de esas las consecuencias es evidentemente el incremento de las oficinas salitreras, explosión demográfica, no por nacimiento, sino por migración. Es decir, las zonas del norte van a incrementar su población debido a que mucha gente del centro o del sur de Chile van a ir a trabajar a las salitreras. También van a haber un aumento de la fuerza de trabajo, evidentemente consecuente con la migración. El Estado se va a ver beneficiado, aunque solo cobraba un tercio de los impuestos del salitre. Van a ser grandes ingresos para nuestro país, por ende nuestras arcas fiscales van a verse favorecidas. Otras zonas del país también van a ser beneficiadas, como por ejemplo la región de la Araucanía, que va a aumentar su producción de trigo debido al aumento de la demanda del norte de alimentación. Y evidentemente hay un crecimiento industrial debido a que se van a formar empresas accesorias que complementan la actividad del salitre, como por ejemplo fundiciones, metalurgia, etcétera. Antes de la Guerra del Pacífico, Chile fue propietario de las calicheras. Sin embargo, sospechosamente, después de la Guerra del Salitre, paulatinamente se van entregando, vendiendo o concesionando las salitreras a los británicos. Ya hacia 1890 ya era del 60% de propiedad inglesa. Dentro de las características políticas, hay una disminución del poder presidencial debido a las reformas de la Constitución de 1833, y que vienen a establecer un mayor control del Congreso sobre el Ejecutivo. Por ejemplo, la facultad del Congreso para derribar el gabinete a través de interpelaciones, votos de censura, acusaciones constitucionales, votos de desconfianza, que finalmente provocaban lo que se denomina como rotativa ministerial. Esta rotativa ministerial básicamente es la rotación de ministros del Poder Ejecutivo, y que cada presidente estaba sujeto a la decisión del Congreso. De modo contrario, era destituido su gabinete o su staff de ministros, utilizando las herramientas que la Constitución le franqueaba, es decir, le entregaba. Ahí podemos ver el número de ministros que rotaron en cada uno de los gobiernos. Por ende, si estaba a favor, evidentemente tenía una menor cantidad de ministros.
Otra característica o que permitía mayor control por parte del Congreso va a ser que no había plazo para aprobar las leyes periódicas. Las leyes periódicas son leyes que se tienen que votar todos los años y ahora con las modificaciones constitucionales requería aprobación del Congreso. Como por ejemplo la ley de presupuesto, la ley de contribuciones, que es los impuestos a los bienes raíces y el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Para imposibilitar la acción del presidente y sujetar sus decisiones a el designio del poder legislativo, utilizaban diferentes herramientas fácticas como por ejemplo no aprobar las leyes, aplazarlas, contradecirlas, no discutían eternamente debido a que no había un plazo específico. Nosotros hablamos en clase que hoy día sí habían ciertas leyes que tenían plazos, que incluso se podía decretar la urgencia de un proyecto de ley. Así que no había clausura del debate y los proyectos que eh, enviaba el presidente se volvían estériles ante la acción del Parlamento. También habían prácticas como las políticas de círculo en el cual los mismos oligarcas establecían alianzas estratégicas para velar por sus propios intereses, aun cuando fuera o significara renunciar a sus principios liberales o conservadores. Recuerden que mencionamos en clases que antes de ser liberal o conservador se era aristócrata o se era oligarca en realidad. Entonces la finalidad era mantener su posición política, económica y social. Clubes de la Unión como el Club de la Unión, el Country Club, el campo de golf eran lugares donde se hacía la política durante la época, no necesariamente en el Congreso, y eso hacía que existiera mayor oportunidad para que existieran estos pactos secretos o a conveniencia para ir contra el poder ejecutivo y dictar leyes que beneficiaran solamente a un sector de la población, que evidentemente es el minoritario. Una de las leyes más importantes va a ser la ley de comuna autónoma, que es un modelo que se trae desde Francia, que ya nuestro país se va a dividir en comunas, algo que se mantiene hasta el día de hoy, y se van a traer las municipalidades, ¿ya? Estas municipalidades eran gobernadas por regidores que eran elegidos cada 3 años y evidentemente estos regidores pertenecían a una clase política bastante parecida a la oligarquía, pero quien realmente se va a ver beneficiado con la ley de comuna autónoma va a ser el aristócrata. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder generalmente va a residir en la tierra o en el dinero, y si antes tenía un poder fáctico, es decir, un poder de hecho en las comunas o en las provincias, ahora va a ser un poder legitimado legalmente. Es decir, que independiente quién fuera el regidor o alcalde, ¿cierto? Como conocemos hoy día, eh, el aristócrata va a tener mayor injerencia en cada una de las provincias, ya que no todo depende de Santiago ahora. Otra de las características políticas son los vicios electorales, como por ejemplo la venta de votos, ya que se denomina cohecho, ¿ya? Ahora el cohecho no solamente la venta de votos, sino que la venta de cualquier favor político. La venta de un cargo público es cohecho, por ejemplo. La venta de votos, acuérdense que el voto no era secreto, entonces había un comprobante del voto, lo que permitía, sobre todo a este patrón o señor feudal prácticamente, poder acarrear votos. La intervención electoral a través de la trampa, simular votos, personas que votaban en dos o más lugares, esconder los votos, también eran prácticas recurrentes. Y finalmente el cacicaco político, ya que es un líder influyente, tipo cacique. Esta persona generalmente va a ser el hacendado, ya un aristócrata, y eso va a permanecer durante bastante tiempo hasta la reforma agraria de la década de los 50.
Ahí nosotros es importante que analicen este texto respecto a que muestra cómo la ley de comuna autónoma viene a darle legalidad al poder fáctico que tenía el hacendado. Y da un ejemplo como José Bonster. Importante era el cohecho no solamente para la oligarquía, sino que también para el bajo pueblo que se veía beneficiado por el pago, por el voto. Ahí podemos ver algunos ejemplos respecto de cómo se veían beneficiados estos sectores populares. Eso también ya lo vimos en clase, así que no voy a comentar nada más. Diferencia entre los sistemas parlamentarios, dijimos que eran distintos. Por un lado, quizás uno de los más importantes es que la figura del presidente en Chile cumple un doble rol, el rol de jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado está a cargo de la administración interna o sea, la representación del país en el extranjero, a cargo de las relaciones exteriores, y el jefe de gobierno está a cargo de la administración interna. En cambio, en Inglaterra este rol está compartido por dos personas, uno que va a ser el jefe de Estado, que es la realeza, y el jefe de gobierno, que viene a ser el primer ministro. Otro es que el gabinete ministerial depende solo de la confianza de la Cámara de los Comunes, que vendría a ser como la Cámara Baja. En cambio, el gabinete ministerial depende de la aprobación de ambas cámaras, por algo la rotativa ministerial. También otra característica que nos diferencia es el pluripartidismo. Es decir, en Chile van a existir más de dos partidos. Ya, de hecho, hoy día existen más de 15 partidos políticos. En cambio, en Europa, en realidad, existen generalmente dos sectores, ya, a lo más, tres. Y el primer ministro en Inglaterra es escogido por el Parlamento, ya, y el presidente en Chile elegido por el pueblo entre comillas. ¿Por qué? Porque no todos podían votar. Hoy día sí podríamos decir que es elegido por todos los que quieren votar en realidad. Como conclusión, es una etapa donde hay muy poco avance político debido a las trabas de la oligarquía, donde los presidentes se van a ver con las manos atadas, pero también hay otra cara del otro Chile, que son las manifestaciones sociales que son propias del contenido de la cuestión social. Es decir, hay un Chile oligárquico y por otro lado hay un Chile de manifestaciones, de represión, de violencia, matanzas, etcétera. Si tienen alguna duda, no duden en consultar. Nos vemos. Adiós, adiós.